Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Alabado sea nuestro Padre Celestial, quien para Él todas las cosas que son para los seres humanos imposibles, para Él todo es posible. Bendito sea el nombre de Dios. Muchísimas gracias a ti que te acabas de registrar a este humilde canal. Bienvenido seas entonces para que compartamos nosotros fortaleza, ánimo y esperanza a través de estas lecturas. El nombre de nuestro Señor sea glorificado y enaltecido. Leamos, por favor, en el libro de Josué, que es el que estamos leyendo para este trimestre, el capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Dice la santa palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahvé, vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Yahvé dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arco del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Voy a saltarme acá hasta el versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, es decir, ahí por la primavera. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra en esta hora. Monumentos de gracia. Vemos entonces aquí el primer enunciado que se nos hace y comentario del cruce del Jordán. El arca, como símbolo de la presencia divina, este maravilloso milagro llevado a cabo en favor de los israelitas, aumentó grandemente su fe para que no fuera olvidado jamás. A mí se me olvidan muchas cosas a veces. Se me olvida a veces dónde puse la llave. Por eso aconsejan que haya un lugar específico. Yo tengo un lugar específico, pero a veces, ¿verdad? Se me olvida que la he dejado en otro lugar. Pero este olvidar, ¿de qué se trata? Se está tratando de que Dios se olvida así fácilmente como nosotros no sabemos olvidar. Bueno,
No se trata de ese olvido, porque Él es todopoderoso, omnisciente, omnisapiente. Olvidar cómo nos ha guiado el Señor en el pasado. O sea, tener amnesia espiritual nos puede llevar al desánimo, a una confianza frágil en la salvación, a una identidad confusa, a la confusión sobre la vocación, diría a la identidad difusa que como hijos e hijas de Dios tenemos, a la confusión sobre la vocación, sobre el llamado que Dios te ha hecho, sobre el llamado que nos ha hecho. Y la misión específica de cada uno en la vida. El Señor llamó repetidamente a los israelitas a recordar sus mandamientos. Números 15, 39, 40. A recordar cómo los libró de la esclavitud allí en Egipto. Cómo los salvó de la mano de Faraón. Deuteronomio 5, 15 y 16, 12. A recordar lo que hizo cuando los guió por el desierto hasta las fronteras de la tierra prometida. Deuteronomios 8, 2. Josué debía tener siempre presente, este líder debía tener siempre presente la promesa del Señor dada a través de Moisés sobre la provisión de una tierra en la que Israel pudiera establecerse. Josué 1:13. ¿Será que nosotros también, o tú como líder, te has dejado de tener presente en realidad de las promesas que Dios nos ha dado y sobre la provisión que ha prometido mientras estamos en esta travesía en este mundo? Quiera Dios que no nos olvidemos. La Biblia nos revela a este Dios maravilloso, un Dios que recuerda. De hecho, allí en Génesis 8:1, Él recordó a Noé y a los animales en el juicio que había. En Génesis 19:29, recordó a Abraham y protegió a Lot en la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 30:22, se acordó el Señor de Raquel y abrió su matriz. Se acordó de Efraín y prometió tener misericordia de él. Jeremías 31:20. Él se acuerda de nosotros. Se acuerda que somos como la flor del campo que floreció, pero al atardecer murió. Se acuerda de ti. Bendito sea el Señor. Cuando se dice que Dios se acordó de alguien, no es porque se haya olvidado. Se trata de un acto salvador en favor de la persona de la que se acuerda. La intervención de Dios se convierte en un acontecimiento memorable que se debe mantener vivo en la memoria, que debemos mantenerla viva en la memoria personal y también colectiva, como pueblo, como cuerpo de Cristo en esta tierra, como pueblo remanente del Señor. En el capítulo 3 entonces de Josué, el Eterno prepara a Israel para presenciar un acontecimiento que debe ser contado de generación en generación: el cruce del río Jordán. ¿Cuántos acontecimientos, cuántas maravillas el Señor ha hecho en tu vida y en la mía, que deben ser recordadas, que deben tenerse presentes para que no desmayemos, para que nuestra fe no caiga? No debemos olvidar jamás. El Señor le ordenó a Josué que los principales de cada tribu, uno tomara una piedra del lecho del río Jordán, en el lugar donde los sacerdotes habían estado, mientras la hueste hebrea lo cruzaba, para llevarlo sobre los hombros y levantar un monumento en Gilgal. ¿Cuál era la finalidad? Conservar el recuerdo del hecho de que Israel cruzó el Jordán por tierra seca. Después
que los sacerdotes hubieron salido del Jordán, el gran yo soy retiró su mano poderosa y las aguas se abalanzaron como una tremenda catarata para seguir su curso. Un cruce milagroso por en medio de las aguas impetuosas y arrolladoras del Jordán. Lo llenaron de tremendo temor. Quizá tu fe en este momento, en este tiempo, está siendo probada hoy. Es menester que cuando más nos vemos rodeados por todos lados, en momentos cuando más debemos entonces confiar en el Eterno y en el poder de su Espíritu. Alabado sea el Señor. Las potestades del cielo acuden en tu ayuda. Nada os será imposible. Están acudiendo en tu ayuda. Quizás no lo ves, pero es la realidad más concreta. ¿Cómo tener éxito en este conflicto en el que estamos? Encaremos la situación con un espíritu diferente del que hemos tenido. Nuestra fe debe ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Despojémonos entonces del yo, ¿verdad? Para ser henchidos del espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante, dirigida al Altísimo, con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para atraerte a ti, para atraerme a mí, a los seres humanos, la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. La fe, como un grano de mostaza. Esa es la que Jesús les dijo, ¿verdad?, a los discípulos. Que si se tuviera fe como un grano de mostaza, diríamos a esta montaña, quítate de aquí y pásate al otro lado. Que Dios nos ayude, amados. Posesionémonos de la palabra de Dios, de sus promesas. Porque ese obstáculo que tienes hoy, esos obstáculos, esas montañas aparentemente insuperables, como montañas altísimas que las vemos nosotros, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada os será imposible. Bendito sea el Señor. He leído en este momento, y de manera parafraseada, la obra titulada Deseado de todas las gentes, página 397 y 398. Recuerda, esta promesa entonces le fue dada no solo a Israel, sino a todos los que obedecemos la palabra del Señor. O por lo menos tenemos ese propósito, ¿verdad? Y luchamos por él. Nos ha sido dado a todos los que vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Debemos comprender que justamente al comienzo de nuestra experiencia, la verdad nos unió al Salvador, de manera que Él, que es el autor y consumador de la fe, perfeccionará la obra que ha comenzado en ti. Va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Bendito sea el Señor. Dios es fiel y mediante Él hemos sido llamados al compañerismo con su Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? ¡Qué bendición! Como hombres y mujeres que cooperamos con Dios, Él no fallará en animarnos en Cristo Jesús, en su victoria, el gran yo soy. Al igual que le dijo a Israel en el antaño, nos dice hoy a nosotros, te dice a ti, porque tú eres pueblo santo, el Señor tu Dios, Yahvé. Tu Dios te ha escogido. ¿Para qué? Para que seamos, dice, gente santa, un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la faz de la haz de la tierra. Alabado sea el Señor. Deuteronomio 7:6. Así Dios puede guiar a todos los que querramos, dejarnos conducir por Él. Él desea enseñarnos a cada uno una lección de confianza constante, de fe inamovible y de incuestionable sumisión. Él nos dice a cada uno de nosotros hoy: yo soy el Señor, tu Dios. Pregunto, ¿has hecho de Dios tu Dios de verdad personal? ¿Tu Señor, tu Salvador? ¿Ya aceptaste a Jesús como tu Salvador? Bendito sea el Señor. Demos el otro paso, el bautismo. Aunque tú creas que todo está bien y que no necesitas un bautismo, hay que confiar en su palabra porque Él lo ha ordenado. Él nos lo ha enseñado, ¿verdad? Y caminemos cada día con Él. Yo soy el Señor tu Dios. Camina conmigo. Él llenará de luz tu senda. Confiamos en Él. La única manera en que nosotros, seres humanos, podemos llegar a ser felices es obedeciendo los preceptos del reino de Dios, haciendo su voluntad, agradándole a Él. Amén. La vida con sus privilegios y deberes es el don de Dios para nosotros. Recordemos que todos procedemos de Dios y que debemos estar entera y libremente apartados para Él, consagrados a Él, ¿verdad? El apóstol Pablo declara: y ciertamente aún reputo todas estas cosas como basura, como estiércol, perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. No sé qué es lo que tú hayas perdido por seguir a Cristo Jesús, pero ten la seguridad en la palabra del Altísimo que te va a ser recompensado. Bendito sea el Señor, su palabra es fiel y Él no cambia, Él cumple. Alabado sea Yahvé por los siglos de los siglos. Tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Es necesario el sacrificio de nuestras ideas. Es necesario el sacrificio de nuestra voluntad, de nuestros mayores gustitos, de nuestros intereses personales, para poder ser uno con Cristo Jesús. No sé a qué estás dispuesto, pero es necesario que cada día nos dispongamos para Cristo Jesús. 2 propósitos se tenían con el cruce allí. El cruce del Jordán. ¿Te acuerdas? Hubo una maravillosa expresión del poder de Dios también cuando Israel cruzó, ¿verdad? Allá el mar, el cruce del Mar Rojo y del Jordán. Son hitos cronológicos de la historia de Israel y tienen un profundo significado conceptual. Juntos representan el principio y el final del proceso por el cual Israel se convierte en el pueblo de Yahvé. Y por supuesto, esto tiene una aplicación para nosotros, el pueblo de Dios, caminando en este mundo. 2 propósitos con ese cruce que hizo el pueblo de Israel en el río Jordán. 1, demostrar la poderosa mano del Señor a todas las naciones de la tierra. Josué 4:24. Y número 2, la travesía tenía como objetivo inculcar la reverencia perpetua por Dios entre los israelitas. Instaba a Israel a obedecer y a adorar al Señor exclusivamente, insistiendo en que el éxito de la tierra, de poseerla, dependía de la lealtad inquebrantable a su comandante celestial, Cristo Jesús. De eso depende también nuestro éxito, para llegar a puerto seguro, a la Canaán celestial. Obedecer, adorar a Dios exclusivamente. El Señor se ha manifestado en tu vida y en la mía poderosamente, en su pueblo,
lo ha guiado. Continuemos confiando en Él y démosle adoración exclusiva. Le pido a Dios que me ayude a mí también, porque a veces, ¿verdad?, el enemigo lo asalta a uno, pero mantengámonos en sus promesas. Como dice Lucas, permíteme leerlo así textualmente. El libro de Lucas, capítulo 18. Voy a leer solo el versículo 27, pero tú puedes leer del 18 al 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Confiemos en el Eterno. Te invito a una próxima lectura de esperanza. Conságrense, fue la orden que Dios les dio. De eso se tratará la próxima lectura. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, aquí nos encontramos. Amén.